Primera de Crónicas, capítulo 21, cuando David censa al pueblo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Amén. Señor, te pido que nos bendigas, que nos ayudes, que tu gracia y tu poder nos esté iluminando para poder entender tu palabra, y que tu gracia y tu poder nos ayude a poner por obra esta palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús dejamos todo en sus manos, y todo siempre sea para su gloria. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy bien. Dice la palabra del Señor que David censó al pueblo sin ninguna necesidad. Y dice, si leemos en el capítulo 1, dice: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Por qué Dios lo toma como una...? Si ustedes ven que en el versículo 7 dice: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Por qué desagradó a Dios y por qué Satanás incitó a David a hacer este censo? Muy bien. David venía de capturar a Rabá, después había matado a unos gigantes, y el orgullo de David por decir: tengo tantos hombres que sacan espada, por decir cuánto pueblo que tengo a mi favor, en lugar de confiar en Dios, empezó a confiar en la fuerza de su pueblo, o sea, en las fuerzas del mismo. A veces esto le puede pasar a cualquiera, cuando en lugar de confiar en las fuerzas de Dios, empezamos a confiar en nuestras fuerzas, en lo que poseemos, en lo que tenemos, en todo aquello que nos rodea. Y esto es un error bastante trágico para cualquier ser humano. Y fíjense que no le escapa a nadie, porque David era rey de Israel, y sin embargo él también cayó en esta trampa de Satanás, que en realidad era contra Israel. O sea, lamentablemente muchos siervos de Dios caen en estas trampas en lugar de confiar en Dios y estar siempre pensando en el poder de la fuerza del Señor. A veces uno tiende a creer que tiene alguna meritocracia, ¿no? Tiende a creer que bueno, porque yo sé, porque yo puedo hacer esto, o porque tengo tales medios, o porque tengo tal sabiduría, porque tengo tal dinero, porque tengo esto, porque tengo lo otro. Caemos en estos errores. Siempre tenemos que depender de Dios, por más que tengamos todo, que Dios
en un abrir y cerrar de ojos, puede hacer que cambie la situación. Amén, hermano. Acá nadie está exento de nada. Amén. O sea, a cualquiera le pueden pasar estas cosas. Pero lo que Dios vio en David era el orgullo. El orgullo era lo que mataba, en cierta forma, a este rey David. Y este Joab, que era uno de los principales de él, se da cuenta de esta situación. Entonces le dice, siervo mío, o sea, señor mío, ¿no te das cuenta que todo el pueblo está bajo tus órdenes? ¿Para qué tenemos que censar al pueblo? ¿Para qué tenemos que hacer semejante cosa? Si está todo ya contado y todo realizado y está todo en orden. Bueno, pero David quería los números, quería saber el poder de su fuerza, en cierta forma. Y entonces Joab no pudo evitar hacer el censo y fue medio regañadientes y lo fue a hacer. Amén. Entonces le dice que no lo quería hacer y fue y lo hizo de medio un poco de mala gana. Pero lo hizo, amén, para no desobedecer a su rey, a su señor. Y entonces contó en forma así muy por arriba. Si ustedes después leen en 2 Samuel, dice que tardó 9 meses y unos 10 días en hacer este censo, sé que le llevó casi todo un año. Hizo el censo y contó 800.000 hombres que sacaban espada. Acá dice 1.100.000 y en 2 Samuel dice 800.000 hombres. Pongámosle que eran más de 1 millón de personas que sacaban espada, o sea, soldados que podían pelear. Esto sin contar las mujeres y los niños y sin contar los levitas y la tribu de Benjamín, que era la tribu más pequeña que tenía Israel. Pero los levitas eran los sacerdotes, así que ellos no podían pelear. Los de Benjamín sí, pero los levitas no. Entonces fue y lo hizo. Entonces, como desagrado con David, le dijo: David, ¿qué has hecho? Entonces David se dio cuenta que había hecho algo malo. Siempre el Espíritu nos revela cuando hacemos alguna cosa mala y alguna cosa no está bien delante de Dios. Y bueno, David dice: he hecho locamente. Amén. Se arrepintió en cierta forma de lo que había hecho y se dio cuenta que la fuerza y el poder viene de Dios y no de los hombres que sacan espada. Amén, hermano. Que siempre nos ayude con esto Dios a entender que la fuerza viene de Él. Y si Él no tuviera control de las cosas, imagínense dónde estaríamos ahora. Amén, hermano. Entonces que Dios nos ayude con esto. Y David se dio cuenta y dijo: he hecho locamente. Entonces dice que Dios le habló a Gad, que era uno de los videntes, uno de los profetas que tenía. Vidente acá no está como una persona que hace evidencia, sino una persona que era profeta en esa época. Los videntes, los profetas de esa época se llamaban así. Y Gad le dice: te doy 3 opciones para que tengas, David, para poder pagar tu pecado. O sea que cada cosa que hagamos no queda impune delante de Dios. O sea, Dios de alguna forma tenemos que pagar ese pecado, ¿no? Y en este caso era el pecado del orgullo, fíjense. Y por este pecado del orgullo, este rey David tuvo que pagar todo el pueblo. Amén. Tenía que pagar todo el pueblo de Israel. Y eso es a veces lo triste que pasa con algunos siervos de Dios, con algunos pastores, porque no solo paga el siervo, sino que termina pagando toda la iglesia, todos aquellos inocentes que están con él. Amén. Entonces le dio tres opciones y le dijo: puede pasar hambre en la tierra durante 7 años, en tu tierra. Puede haber una persecución de tus enemigos, de tus adversarios, durante 3 meses, o podés sobrellevar una destrucción que te la voy a mandar yo durante 3 días. Amén. Entonces David se puso a pensar y le dio tiempo Dios para pensar, y él sabía que el pueblo iba a sufrir mucho. Y sabía que si uno cae en manos de los hombres es terrible, pero prefirió. Miren la hermosa frase que usa David acá. Dice: entonces David dijo a Gad, que era el profeta: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. O sea, siempre es preferible como hijo de Dios caer en este Dios amoroso de misericordia, de amor, que a pesar que nos tiene que de alguna forma tenemos que pagar por cada cosa que hacemos, pero siempre va a ser bajo unos ojos de amor. Amén. Él siempre nos va a tener mucha paciencia, hermano, ¿no? Cuando usted hace alguna cosa rara en el trabajo, siempre algo tiene que pagar, ¿no?
Cuando usted como hijo hace alguna cosa rara, su papá algún chachazo en la cola le hace, ¿no? O algún castigo o alguna cosa le hace. Amén. Y si bien siempre es con benevolencia, pero siempre de alguna forma tenemos que pagar algo. Amén. Así que David prefirió caer en manos de este Dios misericordioso y no en manos de hombres. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ahí Jehová dice que envió, en el 14 dice, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres, hermano. Es lo que está pasando ahora, ¿no? Esto es todo para corrección, que Dios nos ayude con todo esto. Dios manda una peste, ¿no? Para que tengamos corrección, y si usted después sigue leyendo todo este pasaje, murieron 70.000 hombres, lamentablemente. Yo digo, qué triste todo esto, porque hay gente inocente que tiene que pagar por el pecado de otros. Amén, hermano, es lo que sucede. Pero dice que Dios, el ángel de Jehová, ahí habla otra vez de Cristo, ¿se acuerdan que en Ocosías, en 2 Reyes 1, habíamos visto el ángel de Jehová, cómo oraba? En este caso el ángel de Jehová sacó la espada y empezó a matar todo el pueblo de Israel en una forma tremenda. Y dice que David después dobla las rodillas y le pide por favor a Dios que pare la mano de la espada del ángel de Jehová. Y así lo hizo. Dice que Dios tuvo misericordia. Después léalo porque el capítulo es muy interesante. Dice que la espada de Jehová se detuvo en un campo que era de un tal Ornán. En ese lugar se para la espada de este ángel de Jehová porque iba a destruir a todo Jerusalén. Y bueno, Dios tuvo misericordia de David, de todo el pueblo de Israel, y se arrepintió de todo lo que le estaba haciendo al pueblo de Israel, porque nuestro Dios es así, es un Dios amoroso. A pesar que mereceríamos la muerte, Dios nos tuvo misericordia y no nos dejó morir. Amén, hermano. Seguimos acá ministrando al Señor y seguimos dando la palabra a todo aquel que se acerca. Y dice que detuvo la espada, y ahí en ese lugar, fíjense lo que es la misericordia de Dios y la grandeza de Dios, porque en ese campo de este Ornán, que era Jebuseo, o sea, era un lugar cercano ahí a Jerusalén, dice que en ese lugar más tarde se edifica el templo de Dios, hermano. Fíjense lo que es la grandeza y la misericordia de Dios. En ese lugar Dios inspiró a David para que junte las cosas para en un futuro, que después lo hizo Salomón, haga el famoso templo de Salomón. Amén. O sea, yo digo, qué maravilla, de un orgullo, de una peste destructora, de un montón de desastres, aparece siempre la bendición de Dios. En ese lugar fue donde se iba a edificar, o se iba a levantar el templo de Salomón. Amén, hermano. Así que yo digo, todo Dios lo torna en una bendición. A pesar que parece que está todo al revés, parece que está todo mal, Dios siempre termina transformando las cosas en bendición, siempre y cuando la persona se humille, se disponga su corazón a humillarse delante de Dios. Dios lo perdona. Amén, hermano. Dice que levantó un altar en ese lugar, se puso con unos ancianos, con algunos que lo acompañaban. David dobló la rodilla y dijo, Señor, ten misericordia de nuestras vidas. Y así hizo Dios. Amén, hermano. Y este es el mismo tiempo que estamos viviendo. Es tiempo de doblar las rodillas, de humillarnos y pedirle a Dios que tenga misericordia de nuestras vidas, que tenga misericordia del mundo, de todo lo que estamos viviendo, hermano, para que Dios pare el ángel de Jehová con su espada en algún lugar y lo torne en bendición. Amén, hermano. Que Dios nos ayude con todo esto, porque bueno, esto refleja lo que es el orgullo del hombre, lo que refleja la humildad de un hombre, del mismo hombre que siendo rey David se logró dar cuenta que se había equivocado y le pidió perdón a Dios. Y Dios paró la espada destructora, a pesar que había muerto mucha gente. Dios paró la espada en ese lugar y de ese lugar de muerte hizo un lugar de bendición. Amén, hermano. Yo digo, qué maravilla todo esto, cómo Dios transforma las cosas de un lado para otro. Así que todo depende de Dios. Amén, hermano. Que Dios nos ayude con esto. Así que a confiar en Dios. Estamos en tiempos difíciles, tiempos muy complicados, pero sabemos que si nos humillamos, doblamos la rodilla delante de Dios, apelamos a su misericordia, le pedimos, le rogamos a Dios. Acá no necesitamos edificar un altar, el altar somos nosotros ahora, amén. Si nosotros este altar, no hecho de manos, este altar, este corazón de carne,
que tenemos ahora, lo tenemos en humildad delante de este Dios vivo, Dios va a tener misericordia de nosotros y de nuestra casa. Amén, hermano. Dios va a ser un lugar de bendición. Así que siempre doblemos rodillas ante Dios, porque sabemos que Dios puede tornar todo en bendición en nuestra vida. Y sabemos que después de toda esta muerte que está ocurriendo en el mundo, sabemos que un corazón humilde, contrito y humillado delante de Dios. Amén. Para que Dios siga obrando maravillas, milagros y prodigios en nuestras vidas y en todos los que nos rodean. Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, que tu gracia y tu poder nos esté protegiendo de este mal, que estas pestes destructoras que está viviendo el mundo, todo este desastre, Señor, que estamos viviendo. Te pido que tú nos protejas, Señor, nos ayudes. Como pueblo de Dios, Señor, doblamos nuestras rodillas, inclinamos, Señor, nuestra oración para que tengas misericordia en nuestras vidas y en nuestras familias y de todos aquellos que nos rodean. Ayúdanos. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y todo siempre sea para su gloria. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor.